Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a Relatos del Abismo. Esta noche, la oscuridad nos envuelve para traerte una narración que nos llegó de uno de nuestros fieles seguidores, un escalofriante suceso que marcó su vida para siempre. Permítanme transportar sus mentes a un lugar donde el tiempo parece haberse detenido, a una antigua y aislada finca cacautera perdida en la selva profunda de la provincia de Esmeraldas, Ecuador. Un sitio donde la vegetación engulle los senderos y el rumor del río San Miguel es el único testigo de siglos de soledad. Antes de sumergirnos en el terror que aguarda, les pido que apoyen este viaje con su pulgar arriba, se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y nos dejen un comentario contándonos desde dónde nos acompañan esta noche. Y si tienen su propio encuentro con lo inexplicable, no duden en enviarlo. Relatos del Abismo está siempre abierto a sus experiencias. La historia que van a escuchar, les aseguro, no es para los débiles de corazón. Mi nombre es Ricardo, y lo que les voy a contar sucedió hace unos 15 años, pero las noches siguen siendo frías y el eco de aquellos días aún resuena en los rincones más oscuros de mi memoria. Yo acababa de heredar la finca de mi abuelo, un terreno vasto y añejo, devorado casi por completo por la jungla esmeraldeña. La casa, una estructura colonial de madera gastada y techos altos, se alzaba como un fantasma entre los árboles de cacao y los aguaques. Estaba increíblemente lejos de todo. La ciudad más cercana era un punto diminuto en el mapa, a horas de camino por trochas apenas transitables. Mi abuelo había vivido allí solo sus últimos 20 años, y siempre se rumoreaba que la casa tenía algo. Una especie de alma antigua que no permitía la paz. Yo en mi juventud y escepticismo lo atribuía a la soledad y a la imaginación de la gente del campo, pero eso estaba a punto de cambiar. Mi plan era simple: rehabilitar la finca, hacerla productiva de nuevo. Pensaba que el aire puro y la tranquilidad me sentarían bien. Llegué con mis pocas pertenencias, un par de perros de caza llamados Sombra y Rayo, y una ilusión que pronto se convertiría en un terror silencioso. Las primeras semanas fueron de un trabajo extenuante. El calor era sofocante, la humedad penetrante y el canto incesante de los insectos y las aves nocturnas lo llenaba todo. Me acostumbré a dormir con el sonido de la vida salvaje, pero no a la soledad aplastante que te abraza cuando el sol se va y la oscuridad de la selva se traga hasta la última brizna de luz. Era una negrura tan densa que te hacía sentir ciego, sordo, completamente vulnerable. Una noche, cuando ya llevaba casi un mes allí, los sonidos comenzaron a variar. Estaba en la planta baja revisando unos papeles en la vieja mesa de caoba del comedor. Los perros, que solían dormir acurrucados a mis pies, estaban inusualmente inquietos. Sombra, la más valiente, gruñía bajito hacia el fondo de la casa, su lomo erizado. Rayo, el más joven, se había metido debajo de la mesa, temblando. Al principio pensé que era algún animal que se había colado, una zarigüeya o quizás un mono ruidoso. Me levanté, la linterna en mano, y llamé a los perros, pero no se movieron, solo seguían gimoteando. Fue entonces cuando lo escuché, un asterisco crujido asterisco. No el crujido normal de la madera vieja asentándose, no. Era el sonido inconfundible de pasos arrastrados en el piso de la segunda planta. Mi corazón se detuvo. Yo estaba completamente solo en la finca. No había nadie más, ni peones ni vecinos a kilómetros. Subí lentamente las escaleras, la linterna apuntando al pasillo oscuro. El aire se sentía pesado, como si una manta húmeda se hubiera posado sobre mis hombros. Cada escalón de madera quemía bajo mi peso, y el silencio de los perros abajo era ensordecedor. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, mi voz sonando extrañamente débil en la inmensidad de la casa. Nadie respondió, pero los pasos no se detuvieron. Se movían de una habitación a otra lenta y metódicamente, como si alguien estuviera explorando cada rincón de mi hogar. El sonido era rítmico, casi una marcha fúnebre. Llegué al final del pasillo, donde se abrían las puertas de 3 dormitorios. La primera puerta estaba entreabierta, la luz de mi linterna bailó en la oscuridad, revelando muebles cubiertos con sábanas blancas, fantasmas inmóviles en la penumbra. Los pasos, sin embargo, venían del último dormitorio, el que había sido de mi abuelo. Estaba al final del pasillo, siempre cerrado con llave. Me acerqué, la mano temblorosa en el picaporte frío. Sentía una mirada pesada en mi nuca, la sensación inconfundible de ser observado. El picaporte cedió, a pesar de que recordaba haberlo cerrado con llave esa mañana. Abrí la puerta despacio, un chirrido agónico llenando el vacío. El rayo de mi linterna cortó la oscuridad de la habitación. No había nadie. Los muebles estaban en su lugar, cubiertos con polvo, intactos, pero el ambiente era helado a pesar del calor pegajoso de la selva, y un olor dulzón y a rancio, como flores marchitas y tierra mojada, me golpeó la nariz. Cerré la puerta de un golpe y bajé corriendo las escaleras, tropezando en la oscuridad. Sombra y Rayo seguían acurrucados, sus ojos brillando en la penumbra, mirándome con una mezcla de miedo y alivio. Esa noche dormí con las luces encendidas y los perros en mi cama, el rifle a mi lado. Me convencí de que había sido el viento, la casa vieja, el cansancio, pero mi corazón no me creía. Las noches siguientes se volvieron una tortura.
Los sonidos se hicieron más frecuentes, más audibles. Ya no eran solo pasos, a veces. Escuchaba susurros, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo fuera de mi ventana. Pero cuando me asomaba, solo veía la impenetrabilidad de la selva. Otras veces era un rasguño rítmico en la pared de mi habitación, justo al lado de mi cabeza, como si algo afilado estuviera intentando abrirse paso. Los perros se negaban a subir a la planta alta después del atardecer, se quedaban en la cocina, acurrucados y temblorosos. Sus aullidos lastimeros al ver la oscuridad total de afuera me erizaban la piel. Una tarde, mientras trabajaba en los cafetales, noté algo extraño en los animales del campo. Los caballos de la finca estaban en los corrales y de repente todos se pusieron nerviosos. Relinchaban, pataleaban, sus ojos desorbitados mirando hacia un punto fijo en la espesura de la selva. No había depredadores a la vista, ningún jaguares ni pumas. Era como si vieran algo que yo no. Su pánico era palpable e irracional, me dio un escalofrío que me recorrió la espalda. Sentí de nuevo esa mirada como un peso intangible que se posaba sobre mí desde la oscuridad de los árboles. La piel se me puso de gallina, pero el clímax de mi pesadilla llegó una noche, durante una tormenta tropical. El viento aullaba como una bestia herida. La lluvia golpeaba el techo con la fuerza de 1000 tambores y los relámpagos iluminaban el cielo con destellos fugaces, revelando por un instante la silueta fantasmagórica de la finca. Yo estaba en la cama intentando dormir, pero el terror me mantenía despierto. Los perros estaban debajo de mi cama, gimiendo. El ruido de la tormenta lo cubría todo, pero aún así lo escuché. Una risita aguda, seca, maliciosa, provenía del pasillo. Justo fuera de mi puerta, mi sangre se heló. Me incorporé en la cama, el corazón latiéndome a 1000 por hora. Los relámpagos seguían iluminando la habitación y en uno de esos flashes mi mirada se desvió hacia la puerta, y allí parado en el umbral, recortado por la oscuridad del pasillo que era momentáneamente iluminado por la luz azulada de la tormenta, lo vi. Era una figura alta y delgada, pero deforme. Su cuerpo parecía hecho de sombras danzantes, sus contornos borrosos y cambiantes, pero lo que me aterrorizó de verdad fue su rostro. No tenía rasgos definidos, era una masa oscura, una especie de hueco, pero 2 puntos luminosos como brasas moribundas brillaban en lo que deberían ser los ojos. Estaba inclinado como si tuviera la espalda rota y sus brazos, anormalmente largos, colgaban casi hasta el suelo, terminando en dedos huesudos y retorcidos. No pude distinguir si tenía ropa o si su piel era así, rugosa y oscura como la corteza de un árbol viejo, pero lo peor fue su cabeza. Estaba inclinada hacia un lado, como observándome con una curiosidad maligna, y lo vi moverse. Lentamente la figura levantó uno de sus largos brazos y con un dedo ganchudo señaló hacia mí. No había boca, pero sentí su risa resonar en mi cabeza, una carcajada silenciosa que me perforaba los tímpanos. Una burla que prometía sufrimiento. No pude moverme, no pude gritar. Mi garganta se cerró, mi cuerpo se paralizó por el terror más puro y primario que jamás había sentido. Lo único que pude hacer fue cerrar los ojos, rezando con todas mis fuerzas para que desapareciera, para que fuera un sueño horrible, una alucinación inducida por la soledad y el miedo. Cuando me atreví a abrirlos de nuevo, la figura ya no estaba. El pasillo estaba oscuro, y el único sonido era el fragor de la tormenta y el latido desbocado de mi propio corazón. Esa misma madrugada, en cuanto el sol comenzó a asomar, empaqué mis cosas, desperté a los perros y salí de allí sin mirar atrás. Dejé la finca, la casa, la tierra, todo. Nunca regresé a Esmeraldas. A día de hoy, el recuerdo de esa noche me atormenta. Sé que no fue un sueño. La figura era real, tan real como el pánico que me impulsó a huir. Y lo que más me aterra es que no sé qué era, ni por qué estaba allí. Solo sé que sigue en esa finca, en la oscuridad de la selva ecuatoriana, esperando a la próxima alma incauta que se atreva a cruzar su umbral. Gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Si este escalofriante testimonio les ha tocado el alma, no olviden apoyar el canal con su pulgar arriba, suscribirse para más historias como esta, y compartir en los comentarios qué sintieron al escuchar la experiencia de Ricardo. ¿Creen que la entidad sigue allí? ¿Han tenido alguna experiencia similar en lugares remotos? Nos leemos en la oscuridad. Hasta la próxima en Relatos del Abismo.